Muy buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre vuestras vidas en esta noche. Agradecemos al Señor por el privilegio que Él nos da de estar aquí en esta noche, conectándonos nuevamente, hoy miércoles día 16 de julio del año 2025. 16 de julio del año 2025. El mes de julio va pasando rápidamente, lloviendo aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Tenemos lluvia en estos momentos. Está lloviendo aquí en la ciudad y nosotros estamos aquí para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Carla, buenas noches Carla, buenas noches Luciano, Luciana y Víctor Emanuel. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Estamos viendo durante estos días hombres en la Biblia que mintieron, que cometieron el pecado de la mentira. Hombres que pecaron, hombres que cometieron errores y principalmente ese error, justamente el de la mentira, que han mentido y luego entonces, después de esto, vino la complicación para sus vidas, vino las pruebas, vinieron las luchas, o sea, las consecuencias del pecado de la mentira. Juan 8:44 nos dice la palabra del Señor que el padre de la mentira es Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Y el trabajo de Satanás es engañar, es mentir, es robar, es destruir. Agustina, buenas noches en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Y en esta noche queremos compartir la palabra de Dios en Génesis capítulo número 27. Aquí nos cuenta la historia de un hombre llamado Jacob. Este hombre llamado Jacob, luego él va a pasar a llamarse Israel. De él van a surgir él es el patriarca de las 12 tribus de Israel. A través de él es que va a venir la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham. Buenas noches Rosa, en la ciudad de Solimar, República Oriental del Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente su vida en esta noche. Bendiciones del Señor para toda la familia. Dios trajo a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Allí Dios le va a dar un hijo cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. Le va a dar un hijo que es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham, y él se va a llamar Isaac. Isaac se va a casar con una mujer llamada Rebeca. Resulta que Rebeca era estéril. Un buen día oran entonces a Dios y Dios le va a dar mellizos a Rebeca. Y va a decir que en su vientre existen 2 naciones y que el menor gobernará o dominará al mayor. Bien, nacen los hijos de Isaac, cuyos nombres van a ser Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito, A Esaú entonces le correspondía las bendiciones y el doble de la herencia de su padre sería para Esaú, porque él era el
primogénito. Entonces existía la ley del primogénito, que era quien iría a gobernar su casa luego de que faltara el padre. Nacen estos dos niños. La palabra de Dios nos va a decir de que Esaú era un buen cazador. Salía, cazaba y traía. Ya Jacob se dedicó más a la caza, junto con su madre. Y eso fue generando una diferencia en ellos. A veces, la mala influencia de los padres sobre los hijos va a marcar también el carácter de los hijos. Jacob es conocido, y cuando se predica y se habla de Jacob, lo primero que se habla es de que Jacob era engañador. Pero Jacob tenía una promesa de Dios. Él nació con una promesa de parte del Señor. Y la palabra de Dios nos va a decir que un buen día Esaú salió a cazar, y cuando volvió con mucha hambre. Tenía hambre Esaú. Y Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Y allí entonces Esaú le va a pedir a Jacob. Y ahí comienza entonces aquella historia. Que te doy, que no te doy. Que te doy, que no te doy. Entonces le vas a brillarle los ojitos a Jacob y va a tener la idea de venderle un plato de guiso a su hermano Esaú. ¿A cambio de qué? De su primogenitura. Ahora, Esaú va a cometer un error tremendo, porque va a vender su derecho a la herencia de su padre, pero también va a vender su derecho a la bendición que su padre luego le otorgaría por ser el hijo primogénito. Por ser el hijo primogénito, él también tenía derecho a una bendición. Y esto era algo muy serio para la vida de Esaú. Y le va a vender a Jacob su primogenitura. Le vende. Está con hambre. Cambia entonces sus derechos a la herencia, sus derechos como primogénito, por un plato de guiso. Vende la bendición de Dios. Rechaza, menosprecia la bendición de Dios. Cuidado con despreciar la bendición del Señor. A veces estamos orando por algo, le estamos pidiendo al Señor y el Señor nos da. Luego que recibimos decimos, ¿para qué esto? O desprecian, porque no es lo que soñaron o lo que pretendían o lo que querían. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce también mi corazón. Y como Dios conoce nuestros corazones, Él sabe perfectamente lo que puede darnos y lo que puede no darnos. Porque a veces nosotros oramos al Señor, le pedimos al Señor, teniendo la certeza de que Dios va a aprobar nuestra decisión o que Dios nos va a bendecir con aquello que nosotros estamos pidiendo. Pero ¿qué sucede? Raramente estamos preparados para recibir un no de parte de Dios. Muchas veces Dios nos va a decir no a determinadas circunstancias de la vida o a determinadas decisiones que debamos de tomar. Dios nos va a decir que no, como en otras nos va a decir que sí y nos va a bendecir. Bien, haciendo esta introducción entonces, va a llegar el día
en que Isaac tiene que bendecir a su primogénito. ¿Y por qué los padres influencian mucho a sus hijos? En la familia de Jacob nosotros vemos claramente esa división. El padre amaba a Esaú porque Esaú era un diestro cazador y él comía de aquello que Esaú traía. Rebeca amaba a Jacob porque Jacob era más casero. Siempre estaba al lado de la madre. Cocinaba, le ayudaría tal vez en algunas otras cosas. Esa diferencia fue generando algo, tanto en el corazón de Esaú como en el corazón de Jacob. Ahora, Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Le compró la primogenitura a Esaú. Y el engaño de Jacob a su padre, o la mentira de Jacob a su padre, tiene que ver mucho también con la palabra y el honor de Esaú. Eso nosotros no podemos ignorarlo. La palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Bien. Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. ¿Por qué razón Esaú no le dijo a su padre? Ahora sí vemos por las expresiones de Isaac que él era el preferido de su padre. ¿Por qué razón Esaú no le dijo al padre que le había vendido su primogenitura a Jacob? Porque él no la quería perder. Él no la quería perder. En realidad, si paramos a pensar por un momento, nosotros llamamos a Jacob de engañador. Pero Esaú también lo engañó. Porque Esaú le dio su palabra. ¿De qué me sirve la primogenitura? Fue la palabra de Esaú. Pero ahora él no le va a decir nada a su padre. Y ahí es donde viene el conflicto, donde viene el enredo. Rebeca, su madre, escuchó lo que Isaac le dijo a su hijo Esaú. Conflicto familiar. Un grave conflicto familiar. ¿Cuántos conflictos suceden en las familias? ¿Cuántos conflictos a veces hasta pasan desapercibidos? Pero no existe una familia que una vez tenga pasado por un conflicto, sea él cual fuese. Esta familia ahora estaba para pasar por ese conflicto. Ahora, la posición de los hijos aquí en esta familia. Uno a favor del padre, otro a favor de la madre. Porque fueron
educados así. Fueron criados así, de esa manera. Cuidado cómo criamos a nuestros hijos. Le damos privilegios a unos y a los otros no. Le damos privilegio a alguno y al otro no. Buenas noches, Cleusa. Que Dios bendiga poderosamente su familia, su casa, su vida, allí en la ciudad de San Francisco de Asís. Un gran abrazo para todos ustedes. Esos conflictos suceden en las familias. Y nosotros como padres, muchas veces somos los culpados de lo que le va a suceder a nuestros hijos. Rebeca, por ejemplo, ¿qué hizo? Le fue a decir a Jacob, le fue a informar a Jacob y le va a decir. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole, he aquí que yo he ido a tu padre, he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Vea el pensamiento de Jacob. Buenas noches, Inés, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente en Instagram en esta noche. Bendiciones para ti, para Nicolás. Que Dios los bendiga poderosamente y que los guarde y los proteja durante su trabajo de día y de noche. Que no se aparte el ángel de Jehová de sus lados. Jacob como que entendió bien, porque Esaú era un hombre peludo, pero él era lampiño. Entonces, cuando Isaac le tocara los brazos o le tocara la cara, iba a saber quién era. Él tiene un cierto temor, pero él va a ser manipulado por su madre. Va a ser manipulado por su madre. Ahora, ¿Jacob tenía derecho a la primogenitura? Claro que sí, porque el otro la había vendido. Legalmente, Jacob tenía ese derecho porque Esaú había despreciado y le había vendido. Pero ¿era necesario mentir? ¿Era necesario engañar? Ese es el tema principal de esta noche. El engaño de Jacob, pero manipulado por su madre. Su madre lo incentivó a hacer esto. ¿Cuántas madres en los días de hoy incentivan a sus hijos a hacer lo equivocado? Luciano, Estela y Sofía en Florianópolis. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones de Dios a los que están allí, a la familia y al que está viendo esta transmisión en esta noche. La madre lo manipuló. Si comenzamos a mirar bien la palabra de Dios, la madre lo va a manipular.
Una madre que le diga a su hijo, ten cuidado con tu hermano. Mira que tu hermano te va a robar. Mira que tu hermano va a ocupar tu lugar. Mira que tu hermano te engañó. Mira que tu hermano no honró su palabra. Se comenzó a manipular a Jacob. Y él se da cuenta que él no podría engañar al padre. Y se lo dice a la madre. ¿Y qué le va a decir Rebeca? Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. ¿Cuál sería el interés de Rebeca? ¿Cuál sería el real interés? Me pregunto en esta noche, y dejo esa pregunta también para ustedes. ¿Cuál sería el real interés en Rebeca de que Jacob engañara a Isaac? Isaac estaba prácticamente ciego. Él ya no estaba viendo. ¿Y por qué esta mujer quería engañar a su propio esposo? Es una pregunta que me hago y les hago a ustedes en esta noche. Entonces él fue y los tomó, o sea, los cabritos, y los trajo a su madre, y su madre hizo el guisado como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, la ropa de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, dice en mi traducción, que ella tenía en su casa, y vistió, o sea, la ropa, y vistió a Jacob, a su hijo menor. Y cubrió sus manos y parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó el guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y ahí viene la mentira. Ahí viene el engaño. Ahí viene el engaño de este hombre llamado Jacob, y vuelvo a decir, manipulado por su madre. Y Jacob le dijo, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que lo encontrase delante de mí. Tremenda mentira. Tremendo engaño. Aún poniendo el nombre de Dios. Existen personas que no tienen temor a Dios, que no tienen temor ninguno al Señor Dios Todopoderoso, y mienten. Son mentirosos compulsivos. No saben en lo que se están metiendo. Están mintiendo delante del Señor. Están utilizando el nombre de Dios para justificar una mentira. Y esto estaba haciendo Jacob. Pero en nuestros tiempos también hay personas que hacen exactamente lo mismo. Mienten, engañan como si nada. El temor de Dios no permanece en sus corazones. E Isaac le va a decir lo siguiente a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú
o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Va a recibir una bendición que no era para él. Va a recibir una bendición que era para su hermano, engañando a su padre. Ahora, no podemos dejar de destacar de que Isaac conocía muy bien a sus hijos. ¿Qué padre no conoce bien a sus hijos? Recordemos en Lucas capítulo número 15, la parábola del hijo pródigo, donde la palabra de Dios nos va a decir de que cuando el hijo pródigo venía allá lejos, el padre lo conoció por la manera de caminar, por la manera de mover los brazos, de mover las manos, de mover las piernas, en fin. Los padres conocen a sus hijos. La voz es de Jacob y lo toca y siente los vellos, que eran pieles de los cabritos que habían matado. Pero las manos son de Esaú. El olor era de Esaú. Estaba usurpando hasta el olor de Esaú. Podríamos armar una discusión si Jacob estuvo bien, estuvo mal, si Rebeca estuvo bien, estuvo mal, porque ya había vendido la primogenitura Esaú para Jacob. Pero lo cierto es que este hombre viene a mentirle a su padre. ¿Cuántos hijos le mienten a sus padres hoy? ¿Cuántos hijos le mienten a sus padres en el día de hoy? ¿Estabas en tal lugar? No. ¿Pero te vieron fumando? No, no era yo. ¿Pero te vieron con una cerveza? No, no era yo. Y lo peor es que los padres saben cuando los hijos mienten. Así como nuestro Padre Celestial sabe también cuando nosotros mentimos. Pero lo que más agrava esto es que él viene a utilizar el nombre del Señor, diciéndole que Jehová, tu Dios, me favoreció. Había sido la madre de él. La madre de él que lo había favorecido. El versículo número 30, después de que Isaac le da la bendición a Jacob. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, y lo trajo a su padre, y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me suplantó 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado
bendición para mí? Esaú reconoce de que Jacob tenía el derecho a la primogenitura. Porque Esaú, le dio lugar a la carne. Y mucha gente pierde la bendición de Dios porque también le da lugar a la carne. ¿Cuáles fueron las consecuencias sobre la vida de Jacob? Su madre va a quedar con miedo de que Esaú venga a matar a Jacob. Y va a armar nuevamente otro engaño para su padre, diciendo que irá para la tierra a su pariente Labán para buscar esposa. Y allí se va Jacob. Jacob va a ser engañado por Labán. Va a trabajar 7 años por una mujer llamada Raquel, la cual él se había enamorado. Y el día de su casamiento, Labán le va a dar la hija mayor que se llamaba Lía. Y él va a tener que trabajar más para Labán para poder luego quedarse con Raquel. Y así va a ir de engaño en engaño. Va a tener un tratamiento tremendo, hasta que él viene a reconocer en Peniel. En Peniel es el momento de la transformación de Jacob. Él va a dejar de llamarse Jacob, el engañador, para pasar a llamarse Israel, un príncipe. Esta es la historia de Jacob. Podemos identificarnos con ella. El engaño, la mentira, padres manipulando a sus hijos, padres poniendo un hijo contra el otro, padres defendiendo a un hijo, acusando al otro, teniendo hijos preferidos, padres que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no pudieron hacer en su vida. Hasta en una profesión muchas veces los manipulan. Hace tal y tal cosa, porque el padre quería ser y como no pudo, quiere que su hijo sea. Pero su hijo no quiere lo mismo que quería su padre. O su hija no quiere lo mismo que quería su madre. Y son manipulados. Y estamos formando generaciones que en primer lugar gestionan mucho a Dios. Estamos creando una generación débil en la fe por no tener un pulso firme, por no enseñarles el verdadero evangelio de Cristo. Toleramos mucho en el nombre del amor. Pero ¿qué hijos estamos formando? ¿Estamos formando hijos para el reino de los cielos o para el mundo? Padres, no manipulen a sus hijos. Hijos, no manipulen y menos engañen a sus padres. Porque ni de uno ni del otro se va a agradar el Señor. Padre mío y Señor mío, en esta noche te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, quiero orar por cada padre, por cada madre, Señor, que aún, Señor, tienen sus hijos pequeños. Señor, que tú vengas a darles una dirección, que tú vengas a darles sabiduría para criar sus hijos en el temor del Señor, para criar sus hijos en el camino del Señor. Dios mío, que no venga a existir el hijo preferido, que no venga a haber manipulación en medio de la familia entre los hijos con los padres o los padres con los hijos. Dios mío, la familia es una institución que tú la creaste.
Señor, que podamos perseverar, que podamos permanecer firmes, Señor Dios, en ese proyecto de familia que tú mismo lo estableciste, Señor. Que no vengamos a desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vengamos a permanecer en tu voluntad, Señor, educando y criando a nuestros hijos debajo de tus preceptos, debajo de tu palabra y de tu camino, Señor. Bendice, Señor Dios, a las familias aquí conectadas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Mañana, cuando sea 7 de la mañana, estamos con la Biblia, el mate y el amanecer. Y luego, 20 y 30 horas, estaremos nuevamente aquí y tendremos a alguien más que también mintió para proteger su propia vida. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre su casa, sobre su familia, desde ahora y para siempre. Que la bendición del Señor esté